Muy buenos días a todos y a todas ustedes que nos hacen favor de acompañarnos y estamos en este espacio que NB Periodismo de Investigación ha creado para poder ir analizando todos los sucesos trascendentales y todo aquello que va sucediendo en esta construcción de la elección 2024. Mucho se ha dicho, pero además es real, de la inmensa importancia que este proceso electoral tiene el día de hoy y este espacio que le hemos llamado la fiesta de la democracia. ¿Por qué? Porque debemos de estar de fiesta, debemos de estar contentos, debemos de estar participativos y activos en esta vida política. A usted, a ti que te gusta o que no te gusta la política, este es un momento importante, es un momento de definir, votes por quien votes, estés con quien quieras estar, pero lo importante es ejercer este derecho que nos da la posibilidad de poder tener el gobierno que queremos, que esa es la parte más importante. Y bueno, ayer por la noche fue un día fundamental porque fue el primer debate y a mí me honra muchísimo estar con Yolanda Olivares Pérez, que es directora de promoción política del Partido Acción Nacional en Veracruz, pero además una mujer con una larga trayectoria en la vida política, pero sobre todo en la parte electoral, en fin, ha tenido una actividad de escritora de algunos textos, libros, en fin, por ahí. Y Yolanda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mauricio, por haberme invitado. Gracias también a mi amigo Rafael Alarcón Barrientos. Él es un joven político muy activo, muy echado para adelante y bueno, pues que ahora está también viviendo de una manera importante en este proceso electoral y que lo veremos seguramente cada vez más y más activo. Rafa, muchas gracias por estar con nosotros este día para poder hablar justamente sobre el primer debate que se desarrolló el día de ayer por la noche, y yo quisiera empezar con una pregunta, pero les voy a pedir un favor, que me contesten nada más puntualmente, y es si ustedes consideran, primero las damas vamos a permitir igualdad. ¿Les pareció un buen o mal debate? Esa sería solo una pregunta y una respuesta muy corta. Buen debate. Rafa. Regular. Ok, pues yo les quiero decir que por mi parte yo estoy como eclipsado, como a oscuras, como que no entendí, como que estoy preocupado por lo que está pasando. La verdad es que yo considero que fue un muy mal debate, pero bueno, pues de eso se trata, de poner los puntos sobre las is y poder conversar, y sí conversar de lo que muchos medios de comunicación, comentaristas, politólogos, políticos, desde ayer están comentando, hoy por la mañana están comentando. Pero bueno, su punto de vista. ¿Fue un buen debate, Yolanda? ¿Por qué consideras que fue un buen debate? Un buen debate porque es la palabra debate, no estamos hablando si fue una posición de comodidad o fuimos como a charlar. Un debate es eso, es un contraste de ideas y un contraste de propuestas. Entonces yo sí vi un contraste de propuestas, sí, mucha gente juzga el tema de la descalificación, pero es parte del juego democrático, ¿no? Claro que, desde la mirada, imagínense, yo soy promotora de la mujer, por supuesto que el hecho de que dos mujeres participen para la presidencia es un hecho histórico, ¿no? Seguramente una de ellas va a ser presidente. Entonces, el tema de las propuestas, sí, claro que hubo propuestas. Puede haber algunas partes como oscuras, el tema de la descalificación. Sin embargo, pues cada una, ¿no?, tuvo respuestas. Creo que la lucha es entre dos, entre Claudia y Xochitl, y considero que hay cuestiones que mejorar, sin duda que hay que mejorar, pero también es importante ver si este debate realmente puede influir en el electorado. Así es, Rafa, tu opinión. Gracias, Mauricio. Yo lo vi desde un punto de vista que el formato del debate nos quedó mucho a deber a los mexicanos. Creo que los jóvenes, como todo el sector mexicano, lo que busca es hoy en los políticos propuestas. Creo que hoy estamos muy cansados de la desesperación de muchos políticos que buscan atrincherarse a raíz
de solamente la diatriba y generar un tema de persuadir por medio de críticas sin sustento. Yo veo un debate en el cual sí hubo muchas propuestas de parte de nuestra candidata Claudia. Creo que se ve la madurez, creo que se ve la solidez desde su postura, y tú te pones en comparación con el resto de la candidata y del candidato, pues que pareciera que pensaron que iban a un ring de pelea y no un ring de propuestas. Y eso creo que los mexicanos ya estamos cansados. Hoy tenemos que reivindicar la política con propuestas y acciones. Los mexicanos ya estamos cansados de lo que ellos y nosotros pues decimos. Queremos propuestas y queremos una nueva generación de políticos. Un debate en donde más o menos, sin tener con exactitud, pero creo que por ahí va el dato, 15 propuestas de la candidata Claudia, 8 propuestas de la candidata Xóchitl en 120 minutos, más o menos. Coincido contigo, un debate que a mí me entristece mucho que el día de hoy, desde anoche, antes de que terminara el debate, el tema se centrara en la pésima producción que hubo, las cámaras, las tomas, que podría ser completamente irrelevante porque lo importante es el contenido y lo que se dice, ¿no? Sin embargo, son temas que por supuesto cortan la atención de los espectadores, de aquellos espectadores que no están en la vida política, que no están en la vida pública. Yo creo que fue un debate que generó mucha expectativa, que las personas lo querían ver. Yolanda, comentabas hace un momento, ¿cuántas personas habrán visto? Si más de 500,000, no sé, por ahí tendremos el dato más adelante, pero creo que puede ser decepcionante para muchos, sobre todo las juventudes, en donde este tipo de formato creo que aburre, creo que cansa y que entonces rompe con la intencionalidad de poder realmente tener una cuestión que nutra de información a los mexicanos, a los espectadores. Pero vayamos puntualmente, como entendiendo, desmenuzando qué es lo que vieron, qué es lo que llamó la atención, que eso es lo interesante. Y a mí me gustaría mucho, en su momento, pero lo dejo sobre la mesa para dejarles hablar a ustedes, estas 3 o 4 menciones que Xóchitl hace sobre Rocío Nale, cuando hablan de corrupción, cuando hablan, porque es Veracruz, ¿no?, donde estamos, pero cuando hablan de corrupción, cuando hablan dentro de los personajes que salen a relucir insistentemente, es la situación y la historia que hoy se está descubriendo, viendo, de lo cual lo pongo sobre la mesa porque es lo que está, no es que estoy diciendo que así sea, pero sobre Rocío Nale en un debate nacional, ¿no? Tal vez es porque Veracruz les esté preocupando de que la llevan complicada, no lo sé, y entonces fue una buena pecera para ver, pero ya lo escucharemos. Yolanda. Sí, claro, considero que, sí, digo, el formato puede mejorar. Yo creo que es un primer debate, es diferente a los anteriores, el público es diferente y el contexto es totalmente diferente, ¿no? Entonces, sí considero que puede mejorar el formato, y es importante señalar también desde la candidata de Fuerza y Corazón por México, pues el insistir en sus propuestas. Algo que sí considero que fue grave es que la candidata Claudia haya querido evadir diversos temas, ¿no? Por ejemplo, yo de eso no quiero contestar, le dijo a Denise, ese tema yo no quiero, ¿no? El tema de la violencia contra las mujeres, no, mejor programas sociales, ¿no? Es lógico que desde su posición, pues quiera defender un tema que es su fuerza. Que es su fuerza, ¿no? Sin embargo, el tema de la violencia, pues eso es innegable, o sea, es innegable que es el tema que si subieron o no subieron, o si el pasado, considero que es importante reconocer, ¿no?, que el tema de los feminicidios muy altos, e incluso los homicidios también, y el tema de la salud, bueno, quiero decir que el tema del Seguro Popular cuando se fue, sí afectó mucho, han cambiado muchos modelos de salud este gobierno, y la verdad digo, la candidata Claudia esquiva eso y se enfoca a la Ciudad de México, ¿no?, a su trabajo en la Ciudad de México. Pero sí, el tema de desabasto de medicamentos y el tema de la salud fue un tema
muy, muy complicado desde la pandemia y hasta la fecha, todas las deficiencias que hay, eso lo comentaron incluso preguntas del público, ¿no? Y ella dijo, no, cuando dicen de impunidad, no, eso no estoy de acuerdo, y cuando dicen de la salud tampoco estoy de acuerdo, y cuando le hablan de las mujeres y la violencia no está de acuerdo. Entonces, son temas muy complicados para ella, por supuesto. Sin embargo, considero que, Xóchitl hizo propuestas y, por supuesto, descalificaciones. Pues los tres hicieron descalificaciones, sacaron sus carteles, ¿no? Como en todos los debates que han habido presidenciales, ¿no? Pero sí considero que tenemos que ir más allá de solo becas y becas y becas, ¿no? Tenemos que proponer presupuestos y proponer política pública para erradicar, pues, un mal tan grande que es como el tema de la violencia y el tema de la salud, que cualquiera que nos esté viendo sabe que el asunto de la salud pública está en números rojos y está en una posición muy deficiente. Así es. Rafa, tu punto de vista. La verdad es que yo quiero decir que sí, al final del camino, ese es un debate en donde yo celebro, y creo que muchas juventudes, que haya dos mujeres en la boleta, que haya la participación de las mujeres, que es clarísimo que es un momento hoy, mañana y el futuro, que es el que debe de venir. Pero también me queda claro algo, que debe de pensar muy bien los mexicanos respecto a qué carta de presentación quieren ellos elegir. Desde que se percibe ayer en el primer momento de la participación de la candidata del Frente, en donde su primera intervención es criticar, es generar un argumento sin solidez, es generar solamente vituperio en frente a propuestas, en frente a ejemplificar los resultados que la doctora Claudia ha hecho en Ciudad de México. Menciona que por qué hablaba mucho de Ciudad de México, es clarísimo. Todos hemos viajado a Ciudad de México y además es perceptible desde becas, desde la implementación de un modelo de vialidad, desde el mejoramiento del presupuesto, se habla desde incrementar la posibilidad de la seguridad en función con ayuda del empresariado, de la ayuda con la sociedad civil. Eso habla de que hay un gran trabajo en Ciudad de México y que es un gran ejemplo de lo que se puede hacer acá. Se habla mucho en función de que la candidata de enfrente pues pareciera que solamente critica. Yo ayer escuchaba algo que decía Claudia respecto a la falsificación de documentos que ha hecho Xóchitl. Eso es gravísimo. Imaginemos nosotros que solamente pensar que falsifica desde sus empresas documentación, desde que oculta en su 3 de 3 información que es patrimonial, y en donde tú hablabas algo respecto a Veracruz, Mauricio, en donde yo creo que, imagínate, si aquí se está queriendo hacer una guerra sucia por medio, bueno, de la desesperación, porque cuando alguien está desesperado, ya no sabemos cómo querer tumbar al de enfrente. Creo que los veracruzanos, como los mexicanos en este debate, tenemos algo muy claro. Yo ayer veía el debate en una colonia, allá en la Reserva Territorial, con un grupo de amigas y de amigos jalapeños. ¿Y qué decíamos todos? Imagínense si la señora candidata del Frente sería nuestra presidenta. Pues se va a dedicar a hacer puro show mediático. Necesitamos una presidenta como la doctora Claudia que genere propuestas, que ayude, sí, a incentivar la posibilidad de mejorar el servicio médico en México. Sí hace falta, por supuesto que hay faltantes, pero son apenas 6 años, Mauricio, de este gobierno de transformación. La verdad es que si volteamos al pasado, pues pareciera que lo que se hizo antes no resultó, porque hoy lo que se tiene que hacer a raíz de la transformación es resolver los vacíos que dejaron gobiernos en el cual pues no le pusieron todo el ímpetu para que hoy realmente hubiese una continuidad de proyecto. Lo que buscamos hoy, tan solo en este gran proyecto de la transformación, es realmente darle continuidad a lo bueno y a lo malo, darle por su lado para que ya no vuelva a pasar. De verdad que son nuevas caras. Por eso creo que en este debate hubo una gran reflejo de la propuesta contra la crítica. Mira, yo te quiero decir, tú sabes y saben que yo viví muchos años, muchos en diferentes periodos en Ciudad de México. Y es
es mi opinión personal, cuando tú vives en la Ciudad de México y entonces tienes que activarte en la funcionalidad de esto, la Ciudad de México no es lo mismo que ir de turistas. Ella habla mucho en el debate de su trabajo en la ciudad, su trabajo. Yo te diría algo que me parece importante remarcar. Estando ella de alcalde, de gobernadora, de jefe de gobernadora de la Ciudad de México, jefa de gobierno, pierde el mayor número de alcaldías en la votación intermedia que hubo. Pierde un gran número. ¿De qué te habla? De que esa percepción que se tiene, evidentemente la Ciudad de México es un monstruo impresionante, es maravilloso, pero en el día a día, en lo cotidiano, en transportarte, en muchos temas, es bastante complicada. Evidentemente es un lugar con muchos millones de habitantes y controlar una ciudad así no es fácil, pero es mi punto de vista. Y en la otra parte, en donde se hablan mutuamente, ¿no?, de descalificaciones, de decir, es que tú hiciste esto, pero tú esto. Aquí lo más importante del tema es que cuando se dice se prueba, porque yo no puedo decir si no pruebo. Entonces, si yo digo que estoy haciendo mi declaración 3 de 3 y estoy ocultando información, pues lo pruebo. Y hay un tema importante, muy importante al término del debate, cuando ella en la conferencia de prensa que da al término de esto dice, hay muchas cosas que quedaron por contestar por el formato y el tiempo. Evidentemente que cuando contestas sin la asesoría, sin el análisis de lo que estás contestando, es muy común que digas lo que a bote pronto estás viendo y sintiendo. Entonces son temas que por ahí va. Me parece, desde mi punto de vista, también un exceso estas descalificaciones y pocas propuestas de parte de Xóchitl. Esperaba mucho más, esperaba una Xóchitl más suelta, más ella, y la quisieron formatear tanto que creo que le dieron en la torre. Esa es mi opinión, pero pues escuchemos alguna otra parte del debate. Sí. Considero que, como dices, Mauricio, descalificar pues es fácil, ¿no? Puedo decir que Mauricio es corrupto claro, y que no has hecho declaración 3 de 3. Sin embargo, el que descalifica tiene la obligación de probar, ¿no? Si hay corrupción, pues que denuncien. Cuando le hablan con los que se junta, pues entonces que denuncien, y si sale algo, pues que se vayan, porque ella ha hablado cero corrupción y cero, gente preparada es lo que ha querido siempre. Y además, Xóchitl está aprobada, Mauricio. Xóchitl ha hecho el bien a la gente desde que era joven. Ella caminó las comunidades indígenas antes de estar en el CDI, antes de que la llamara Fox, ¿no? Tuvo premios internacionales por su trabajo filantrópico. Es una mujer que viene desde abajo, es una mujer que se identifica con la gente que menos tiene, porque ha trabajado no siempre con el dinero público. Entonces me parece que es importante. Y el tema donde sí vi tambalear a la candidata Claudia es en el tema de transparencia y corrupción. Cuando le hablaron de los sobres amarillos, cuando hablaron de los hijos del presidente y los amigos del presidente, eso no es un tema oculto, es un tema público, ¿no? Todas las burlas que hacen los amigos del hijo del presidente sobre el Tren Maya mal construido. Entonces, incluso ya hay denuncia para eso. No solamente se queda en descalificación, sino también hay denuncia, porque la ley debe aplicarse a todos. Y ella me dijo, aplicar la ley a quien sea. Entonces, eso es muy importante. El tema de la transparencia es algo muy grave. Incluso el presidente ha querido desaparecer el INAI, ¿no? Y claro, ¿cómo se defiende Claudia? Diciendo pues que el INAI le dio contratos. Xóchitl es empresaria y tiene derecho a que le hubieran contratado quien sea. Ahora, si estuvo mal la contratación, adjudicación o lo que haya sido, pues entonces que se pruebe, ¿no? Realmente, ahora dice, yo rento, ella tiene una casa. Pues ella es empresaria hace muchos años, una mujer echada para adelante, que viene desde abajo, y considero que sus propuestas en materia de anticorrupción y de transparencia, pues ahí está, fortalecer a la Fiscalía General de la República, y el tema también de fortalecer al INAI, que es muy, muy importante
cómo está el INAI en este momento, el Tribunal Electoral, ¿no? Entonces no se quiere nombrar a los colegios completos en estos tribunales, en estos órganos tan importantes que son autónomos, ¿no? Y se quieren, ¿qué dice Claudia? Pues vamos a hacer una agencia anticorrupción, pero que dependa del Ejecutivo, pues eso no sirve. Esto siempre tiene que tener autonomía e independencia, porque no puedo ser juez y parte. Bien, ahora, Rafa, en la parte, cuando se le pregunta, o se le acusa, o se le dice Xóchitl a Claudia, y le habla sobre temas muy, muy sensibles, como es el metro, la situación del Repsamen, la situación del manejo de la pandemia, del número de muertas, el tema de violencia en razón de género, también un tema súper importante, y pues evidentemente una mujer que iba mucho más preparada al debate que Xóchitl, y fíjense, no hemos hablado de Maynes nada, pero definitivamente aquí lo que resulta esta estrategia, ¿tú cómo la ves? Es decir, como una persona que estás dentro del ámbito político y que evidentemente pues te inclinas por el tema de Morena, de Claudia, cosa que me parece muy bien, pero esta forma de evadir la respuesta, ¿cómo la ves? Primero, la verdad es que decirte algo con mucha claridad. Sí, sin lugar a dudas, hoy son tiempos de determinar hacia dónde queremos ir. Creo que al final del día el debate buscó generar una ruptura en función de popularidad. Creo que el debate, su objetivo era querer bajar puntos a nuestra candidata que va en la punta, cosa que no sucedió, cosa que se vio muy claro desde hablabas de Maynes, del candidato, que nadie habla de él, pero que al final del día creo que él fue quien generó un poquito más de propuesta, que sería la sorpresa para muchos. Pensaríamos que quien sería el principal encargado de generar la diatriba pues iba a ser él y no Xóchitl, cosa que sucedió lo contrario. La realidad es que yo veo, más allá de ser simpatizante de la doctora Claudia, una unidad de los mexicanos muy importante respecto a la continuidad de una transformación, que creo también, y además lo digo con mucho respeto, que habrá muchos inventos, habrá en el camino, es tiempo electoral en donde el apasionamiento gana, en donde el corazoncito pues late con mucha fuerza, a raíz de querer generar pues este engaño ante la gente. Hay que pensarlo muy bien. El que hoy se unan una serie de partidos, cuando hace apenas unos cuantos meses eran los enemigos y los principales promotores de corrupción en el panismo, en el priismo, cuánto le costó a Veracruz con los ayuntamientos cuando desfalcaron a los casi 212 de ayuntamientos donde no tenían para pagar nómina. Eso fue a raíz de un gobierno priista. A mí me toca vivir la transición de cómo por la soberbia, cómo por malos manejos se cae todo ese sistema. Hoy creo que con ese gran ejemplo, lo que yo estoy comunicando y lo que arropo a partir de este debate es que nos tenemos que dejar de la politiquería, nos tenemos que dejar del dime y direte que quizás pues puede vender ante algunos mexicanos, que estoy seguro que ya es el mínimo porcentaje, porque hoy lo que queremos, sí las juventudes, sí la gente con experiencia como ustedes, pues son propuestas, es realmente ver claridad de qué va a pasar en la siguiente generación. Y eso me queda muy claro, Mauricio, que lo dice y lo apunta muy bien la doctora Claudia. Tan solo en hablar de educación, el implementar sin lugar a dudas una fuerte, dedicación al presupuesto en función de becas, no tan solo para niños de 15 años, desde el preescolar, ayudar a sus mamás para incentivar la participación, de que ellas puedan trabajar también y sean ellas también parte fundamental del equilibrio económico de una familia, desde implementar acciones ante la violencia política de género que viven hoy muchas de nuestras candidatas de todos los colores. Eso se tiene que también ir viendo, se tiene que ir haciendo equipo con los tribunales, con los organismos, con los institutos. Cuestión que se hace, pero además, miren ustedes, creo que hoy se habla de una pirámide que le achacan a la doctora
a raíz de gente alrededor de ella o del actual presidente. La doctora tiene su propio equipo. La doctora trae un mecanismo muy distinto al que hoy se está haciendo. No hablo de que es una generación distinta de hacer política. Hablo de que se va a hacer y se va a continuar lo bueno. Lo malo, por supuesto, está a la vista de todos. Pero tenemos que trabajar juntos. Y además, un punto interesante. En Veracruz hemos sufrido de gobiernos priistas que han hecho tan solo el ejemplo claro hoy en la postulación de las diputaciones locales, de las senadurías y de la candidatura al gobierno. A mí me extraña mucho que coincidan pues un solo apellido en todas las posiciones de primer nivel. Eso, como uno como joven que siempre ha querido participar, pues le genera entonces una gran comparación. O seguimos queriendo tener lo mismo de siempre, que ya sabemos cuál es el resultado, o le damos la oportunidad al tiempo de mujeres realmente para que arrope también a los hombres y también a esta nueva generación de políticos que quiere ser. Sí, interesante todo lo que dice Rafa, solo ahí para no generar la confusión que esas son, yo entiendo, son estrategias, 3 yunes que no tienen nada que ver uno con otro y que en su momento fueron contrincantes, pero bueno, no es el tema que nos ocupa, pero esas son de los juegos que a veces se tienen del debate como el tema de, y del apasionamiento político. Así es, pero bueno, es parte de este tema. Algo que me parece interesante, muy interesante, que Xóchitl Gálvez arranca el debate como primer punto desmarcándose de los 3 partidos políticos. Esto me pareció fuerte, me pareció, evidentemente está en esa estrategia, ¿no? En donde dice, no pertenezco a ningún partido, no soy militante, ni lo seré. Soy una candidata, y bueno, todo el discurso que ya hemos escuchado. ¿Qué opinión te merece, Yolanda, este tema? Sí, considero, Xóchitl así ha sido siempre, ¿no? Por supuesto que ha estado, y quien la ha postulado y la ha llamado siempre ha sido Acción Nacional, ¿no? Y es una mujer disruptiva, y estamos nosotros como en el PAN viviendo una nueva época, con una mujer disruptiva, con una mujer valiente, con una mujer echada para adelante, con una mujer progresista también, hay que decirlo, ¿no? Y donde el PAN tiene que acomodarse. Entonces, me parece que es algo que ha funcionado, el tema, tenemos que reconocer que los partidos tenemos mucho desgaste y creo que es una posición que ella estratégicamente asume. Y algo con relación a los partidos políticos que han hecho daño, dices, pues son los que han gobernado, pero pues el que está gobernando hoy también está haciendo mucho daño. El tema, incluso dice el PRIAN, así siempre se refirió la candidata Claudia, pues Bartlett, la caída del sistema, eso no es un cuento, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, muchísima gente del PRIAN, pues la tiene ahí. Entonces, pues es descalificar a sí misma, pues las peores gentes de los partidos viejos están ahí. Ahora del PRI, pues sí, ¿quién va a decir y va a hablar bien del PRI? Pero ahí está, Duarte está en la cárcel. Esperemos que todas las personas que están cometiendo delitos y actos de corrupción en ese gobierno también terminen en la cárcel y no defendamos lo indefendible. Eso también me parece muy grave por parte del presidente López Obrador. ¿Por qué se refiere uno al gobierno? Pues porque lo que va a continuar ella es lo que el actual gobierno hace y que ella ha defendido como le corresponde porque es su partido, ¿no? Porque es su coalición. Sin embargo, hay cosas que no deben defenderse. No pueden defenderse. El tema del manejo de la pandemia de López-Gatell, eso internacionalmente se ha reconocido mal, ¿no? Y PRIAN, pues entonces ahí está, como dice, acorralada, Javier Corral ahí lo tiene, ¿no? No niego que era un gran elemento, ahora está ahí. Pues entonces los priistas y panistas que están con ellos, son impolutos, son ahora buenas personas y antes no eran buenas personas. Entonces el PRI falló y Duarte está en la cárcel. Por eso tenemos que tomar medidas contra quien sea. Incluso dijo Xóchitl, yo incluso he denunciado al PAN, ¿no? Y cuando dicen terapias de conversión, yo voté en contra de las terapias de conversión. O sea,
es una mujer que se deslinda y que tiene muy claro el proyecto de nación que tiene, porque hay que recordar que no solamente los partidos la cobijan, como dicen, ¿no? Ella tiene un grupo de sociedad civil, Xochilovers, que deslindados, incluso no tiene ni siquiera el sello de los 3 partidos. Ellos andan de rosado con la cruz y ellos trabajando sin un 5 y sin ningún financiamiento. Ahorita no somos gobierno, no hay financiamiento, el financiamiento aquí lo bajaron a 50% por petición de Morena y que lo validó la Corte y ni modo, o sea, la ley es la ley para nosotros en el PAN, la ley es la ley y lo que diga la Corte tenemos, pero el tema, el Tribunal Electoral, decía el compañero, sí, violencia política, pero el Tribunal Electoral está mucho, o sea, claro, tenemos ahí unos líos muy comprometidos. Muy complicados. Iba a comentar, así como hablo del inicio de Xochitl, el cierre de Claudia. Esa debilidad que ella tiene con las clases medias, con la clase media alta, en fin, y con los empresarios. Cierra llamándolos y diciendo que el trabajo se hará para ellos y con ellos, ¿no? Y con este segmento de la sociedad. También un mensaje importante de un segmento que hoy les preocupa. Si bien es cierto que tienen un número de millones importantes con las personas que llevan todos los programas sociales y que esa es la fuerza más importante del gobierno en la actualidad y que en alguna parte importante coincido con Yolanda en esta visualización de en todos los gobiernos ha habido cosas muy graves. Lo que ha pasado en estos 5 años y meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido aterrador en muchos sentidos, aterrador. El gobierno que hoy vivimos en Veracruz es de pánico, es el peor de los momentos que estamos viviendo en el estado de Veracruz en temas de salud, de inseguridad, de corrupción, en fin, de educación. El tema de la pandemia también se vivió de una manera muy, muy grave, pero entiendo que hoy a la candidata Claudia le ocupa y le preocupa llegar a estos segmentos. Yo quiero iniciar con algo. Me preocupa mucho que en esta elección solamente se vea las coaliciones electorales como un tema de juego de campaña. Me preocupa mucho, y yo lo quiero externar, que al final del camino diga la representante de Xochitl que bueno, ella es ciudadana. Pues si hubiera sido así, se hubiera ido independiente y entonces no hubiera arropado a los 3 partidos corruptos. Y entonces ahí te demarca, y me preocuparía mucho que si supuestamente quiere ganar, ¿cómo va a ser? Acá se busca hacer un gobierno de coalición. Acá se busca hacer realmente que con el acompañamiento, y arropo lo que tú dices, pues al final también los vehículos alternos que Morena hoy tiene, y así lo señalo, que son los partidos aliados, pues lleven a unidad en función de lo que tú mencionas del último comentario de la doctora. ¿A qué voy? En el Partido Verde tenemos un gran compromiso con el sector empresarial por medio de cuidar energías sustentables, por medio de hacer que las cosas buenas pasen para el medio ambiente. El cuidado del agua es un tema fundamental que hay muchos empresarios, que es una causa muy noble, que se están sumando, y ahí se suman con la doctora Claudia. Desde el PT, el Partido del Trabajo, con los sindicatos, con el trabajo, con además la clase trabajadora y con los líderes sindicales que son quienes también arropan a un gran número de empresarios. ¿A qué voy con todo ello? En este momento lo que se busca, en esta segunda etapa de campaña, habrá de ir por todos los sectores empresariales, medios, chicos, grandes, para que realmente puedan escuchar esta gran propuesta. Es que se debe de dejar de pensar que esta cuarta transformación solamente es para una clase, es para todos. Quizás lo peor que se puede hacer es confundir el mensaje. Por eso la doctora ayer lo dijo muy claro: vamos por todas las clases, vamos por la clase media, vamos por el sector empresarial, vamos por todos los mexicanos. Es que esta elección va por todos nosotros. Realmente los mexicanos, los jóvenes, las personas con experiencia, con quienes tienen una tiendita en la esquina, hasta con quienes tienen gasolinerías. Porque al final del camino a nadie se puede excluir, a nadie se puede dejar atrás. Todos tenemos que unirnos. Y lo que sí me queda mucho más claro es que el sector empresarial tiene un gran miedo. En Veracruz, por ejemplo, que vuelvan a confiar
en un grupo de personas que hoy está de color azul, rojo y amarillo, cuando ellos saben, más en el azul, porque hubo un gobierno que no pagó al sector empresarial, también en el rojo, en el gobierno pasado. Y también en el actual, Rafa. Y final del camino. Y mira que con el sector empresarial estoy muy Lo que inmerso. te quiero decir, que ha habido muchos faltantes. Uh-huh. Y eso no estoy diciendo que Morena es, como dice pues en nuestro dicho, la esperanza de México. Hay que hacer cosas con mucha claridad. ¿Hay faltantes? Sí. ¿Hay falta de pagos? También. Pero hay que decirlo con mucha claridad. Tú lo recordarás. En el gobierno del estado hay un gran padrón de empresarios de servicio que no se les pagó cuando estaba Javier Duarte. Se les dejó esa deuda. Miguel Ángel no pudo pagarles a todos. Él dijo que se le pagó a la mayoría. Sí, a su cierto círculo cercano. Con Cuitláhuac llegó a pagar a algunos. ¿A qué voy con esto? Aquí podemos hacer un debate de quién pagó, quién pagó menos. Que lo que se dice se prueba. Se prueba. Y ahí está en las redes. Lo habremos de presentar. Tú lo gobernabas 2 años. Sí, por supuesto. Qué buena es. Pero a lo que voy es, en Jalapa tú lo sabes muy bien, Mauricio. Tú tienes un gran número de empresarios y que yo creo que al final del camino ellos son los que viven a carne propia lo que está pasando hoy en Veracruz. Ellos tendrán que definir la ruta. Lo que aquí se está abriendo es el panorama para decir, si hubo errores, se van a componer. No podemos crucificar a una persona que trae propuestas y además que no ha gobernado México. Viene a implementar lo que es en Ciudad de México y yo creo que de verdad, en el caso propio, mi tarea será en unas cuantas semanas invitar a ese sector empresarial, tocar a ese sector empresarial, porque la doctora Claudia no puede sola, necesita aliados. Y si hay caras frescas, gente nueva y gente con compromiso que pueda hacer alianza, pues esa será nuestra tarea que habremos de hacer. Me parece bien, Rafa. Yo te diría, y te conozco, y sé quién eres, y eres un joven limpio, inteligente, estratega. No juegues, como invitación, no juegues, hablas de confundir el mensaje. Y ese es justo lo que hoy Morena está haciendo en toda su campaña. Tiene dos líneas muy claras. Una, hablar de sus programas, pero otra, con sus mismos programas, confundir a todos los millones de personas que reciben estos apoyos, diciendo que la oposición hoy quiere quitar esos programas sociales. Ese es su discurso principal: sembrar terror, sembrar pánico en personas que quizás no ven los debates, que quizás no tienen acceso a otras posibilidades de comunicación. Sé que lo vas a hacer muy bien, lo sé, pero no confundan, porque entonces eso no se vale, eso no es ético. Y insisto mucho que con lo que se dice se prueba, porque justamente tú lo dices, en el apasionamiento, en esto, hacemos descalificaciones y acusaciones que en su momento pueden ser hasta un tema legal importantes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que tener cuidado y ya veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, Yolanda. Sí, me parece importante lo que dices, ¿no? Y así lo ha señalado nuestro candidato a gobernador, ¿no? Morena se va y los programas sociales se quedan. ¿Y se quedan por qué? Porque están en la Constitución y porque el PAN votó a favor también. O sea, ¿quién se va a oponer a que los programas sociales sigan? No solamente 65, se reduce a 60, ¿no? La tarjeta Mi Salud, la tarjeta de Mujer Mexicana, o sea, en ese sentido ningún partido político puede oponerse a los programas sociales. Sin embargo, a lo que sí es incorrecto y es inmoral es decirle, si gana la oposición, se va. Y no, eso no es cierto. Eso no es cierto porque ¿quién va a cambiar la constitución en ese sentido? Nadie, ¿no? Entonces me parece también grave. Ahora el tema de los empresarios. El mismo secretario de Marina hace unos días reconoció que en Veracruz el delito de extorsión está aumentando. Y el tema de los asaltos a los transportistas lo están diciendo. O sea, los empresarios, o sea, y eso inhibe la inversión. No tenemos inversión, el nearshoring que tanto le critican
a Xochitl es una novedad, una relocalización de empresas para que vengan ante la inseguridad y toda esta serie de delitos que hay en las carreteras. O sea, tenemos que proteger a los transportistas, son los que nos traen y nos llevan las mercancías y todo lo que tenemos encima. Entonces, los empresarios están preocupados también por todos los delitos que hay en las carreteras. Los delitos acaban de saltar, asaltaron al obispo. No quiero ser exagerado, pero los empresarios, todos, están aterrados. No saben si sacar la nariz, si meterla, si esconderse, si irse. Es una sensación muy desagradable, de verdad, la que se vive. Y a manera de cerrar este espacio, a mí me choca la pregunta que dicen, ¿quién ganó el debate? Lo interesante sería poder estar diciendo en esta mesa el día de hoy, el debate lo ganó México, lo ganaron los ciudadanos porque tuvimos propuestas, porque tuvimos cosas, mensajes decorosos y acabo por entender cómo se va a solucionar la situación de salud, en el cual mienten permanentemente con tanta fantasía, porque eso es inseguridad, salud, inseguridad, en fin, muchos temas, educación por supuesto, que a mí me encantaría escuchar a una candidata o al candidato con propuestas claras, dejar las descalificaciones, los golpeteos bajos, los papelitos, las fotos, ojalá y en otro debate. Yo sí creo quién ganó el debate, pero lo digo después de ustedes. Por favor. Sí, digo, por supuesto, desde el punto de vista nuestro en el análisis, Xochitl estuvo muy bien con sus propuestas, trae cuestiones novedosas y por supuesto defendiendo, porque también tienes que defenderte, ¿no? Sobre todo el tema de la corrupción y la impunidad, ¿no? Que ella tiene muy claro el tema del problema de la transparencia que hoy se vive y trae propuestas muy claras. Grupos vulnerables, nadie le puede enseñar a Xochitl porque lo ha vivido, ha sido grupo vulnerable y ha trabajado desde antes de estar en la política. Entonces, eso me parece que hay una identidad con la gente que menos tiene y hay una convicción plena de que a las personas que menos tienen hay que apoyarlas, que los programas sociales no se van, por supuesto, y yo espero, por supuesto, que esta experiencia mejore para el próximo debate, ¿no? El formato, si bien sí hubo propuestas y sí, no puede descalificarse totalmente, pero sí debe ser un formato menos acartonado. Las dos candidatas dijeron, me faltó decir, entonces Xochitl tenía que decir, pero me cambiaban el tema, ¿no? Cuando ella tenía que hablar todavía de salud, ya le preguntaban de educación, o le preguntaban, entonces sí considero que habría que ver cómo se mejora el formato a efectos de que tenga mayor posibilidad nuestra candidata de poder exponer todos sus temas, que lo ha hecho de manera muy interesante en su campaña. Ahí le faltó, creo yo, mucha más asesoría a Xochitl, mucha más asesoría en todos los sentidos. La metieron en un chip que no es el de ella, es mi opinión. Pero bueno, Rafa, ¿quién ganó? A ver, copio el comentario. No, a ver, la realidad es que a mí me da mucho gusto realmente que se contraste, quizás la crítica contra la propuesta. Sin lugar a dudas, desde el Partido Verde y bueno, los partidos aliados, como es Morena y PT, pues creemos, pero profundamente, que la doctora Claudia trae propuestas, es una mujer de hechos y de resultados. Pero lo más importante es que se puedan mejorar los errores que en este debate hubo. Y que más allá de los partidos políticos, bueno, sí, desde sus representantes de partidos en el Consejo General, pues puedan pedirle al INE que pueda componer esos errores que son mínimos, pero que a la vista de la gente es perceptible, desde el reloj, desde las cámaras, desde quizás los propios moderadores, las preguntas que eran pues muy revueltas y que al final del camino pues daban una respuesta por parte de los candidatos que no iba en función de lo que ellos preguntaban. Entonces yo creo que al final del camino quedó un contraste muy claro y una comparación muy clara. Una candidata como lo es la nuestra, la doctora Claudia, una mujer de propuestas, y bueno, la candidata de la oposición, que es una mujer que se dedicó solamente a la crítica y no constructiva.
Al final del camino lo que más me interesa es ver que este tipo de espacios como los tuyos, Mauricio, que te agradezco muchísimo, porque yo te conozco, yo a Mauricio lo conozco desde hace mucho tiempo, es un empresario muy valioso de Jalapa, que se le tiene que reconocer todo lo que dice, porque lo has vivido, porque lo vives, y que abras el espacio a este tipo de mesas, porque lo decía al principio, afuera del aire, que quizás muchas personas no terminaron de ver el debate y ven ese tipo de programas. Y en esto hacen el contraste ellos mismos. Lo que hay que hacer es comunicar, dialogar, seguir conversando, pero siempre, siempre por el profundo amor a Veracruz. Que no nos gane el apasionamiento de colores, porque al final del camino somos jalapeños, somos veracruzanos y somos mexicanos. Y de ahí tenemos que abanderar la causa. La nuestra es la que continúa la transformación y la que nosotros los jóvenes, que es en mi caso, y hablo a nombre propio, será mi tarea en esos próximos días y en esta próxima elección, que es abanderar la causa joven para que siga el segundo piso de la transformación. Esa es mi causa. Muy bien, Rafa. Y en mi opinión, y antes que nada agradecerles mucho, yo creo que Xóchitl no creo que haya ganado puntos, 8 propuestas y definitivamente muy tensa en el debate. Claudia igual, tensa desde el principio, muestra su cara dura, que no contagia, que no ayuda. No creo que también la modifique ni para atrás ni para adelante. Y una vez más, el marketing hizo lo suyo, las redes sociales hicieron lo suyo. Para mí el ganador de este debate, en el objetivo que ellos tenían, es Maínez. ¿Por qué? Porque hoy es tendencia en redes sociales, desde anoche está siendo tendencia en la burla, pero también en la parte positiva. ¿Y qué es lo que Maínez buscaba? ¿Y qué es lo que Dante Delgado quiere? Que se posicione el partido para alcanzar un número de votos X y lograr no perder el registro, o colocar al mayor número de diputados, senadores, en fin, en los congresos y demás. Para mí él ganó. Desafortunadamente ganó por la parte del marketing, no por la parte de la propuesta y todo, aunque resulta importante, estructurado. Pero también resultó un chiste, ¿no? Cuando es simpaticísimo, y con esto cierro, hacen hoy en la mañana un meme donde está hablándole él a la comunidad de sordomudos y lo ponen en las fotos diciendo que va por unas caguamas o no sé qué. Entonces, bueno, pues se va a la mofa, a la situación chusca, en fin, su sonrisa. Pero bueno, ¿qué logró? Logró que hoy en México el tema esté posicionado de él. Y por lo demás, yo también esperaría que el próximo debate sea mucho más importante. Y ojo, el reto que tiene hoy el OPLE en Veracruz, de darse de cuenta, y no me quiero apasionar mucho el tema porque es lo mío, en la porquería de producción que hicieron, en los 10 millones que están cobrando la casa productora, que va a llevar, que espero la cambien, la producción de los debates presidenciales, donde no es posible que vaya, ni jóvenes de primer semestre de comunicación harían algo tan malo como lo que se hizo ayer. Se descuidó en todos los sentidos, y lo peor, hoy los periodistas, los comunicólogos, los noticieros nacionales, los medios de comunicación impresos, el tema es la pésima producción del debate. Es decir, no podemos decir, hay esta propuesta maravillosa, y estamos hablando de la producción del debate. En fin, yo les agradezco, pero además quedan muy invitados para que sigan platicando con nosotros. Vienen varios debates, no solamente presidenciales, vienen los de acá, los de veras, locales, federales. Entonces, hay mucho que platicar y este espacio es de ustedes. Yo les agradezco muchísimo, Yolanda, Rafa, y gracias a ustedes por habernos escuchado. Nos vemos en la próxima, en esta construcción de la elección 2024, y no olviden que estamos en esta fiesta democrática. Vivamos la fiesta, hagámosla, participemos de ella. Solamente votando es que vamos a lograr lo que cada quien desea. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio.